la imagen de una película que se hizo en el año 2000. Tienen ustedes esta imagen, tienen esta otra imagen y esta otra imagen. Si alguien recuerda, si alguien vio esta película, ¿me haría favor de levantar su mano? Oiga, todos los felicito, son ustedes unos cinéfilos, ¿verdad? Son ustedes unos cinéfilos. En esta película, como todas las películas, se considera un texto, ¿verdad? Una película es un texto, como un libro es un texto, como un periódico es un texto, como una carta es un texto. O sea, una película pues es un texto que se lee. Y cuando uno lee la película, como cuando uno lee el periódico, como cuando uno lee un libro, una novela, un cuento, etc., pues uno lo lee de muchas maneras y uno se pregunta, ¿qué me quiere decir? En el caso de esta película, el náufrago, ¿qué me quiere decir la película? Esta pregunta es una pregunta difícil, que si yo la respuesta que se puede dar a la pregunta es ¿qué me quiere decir la película? La película, pues está ya tocando algo más ambicioso que si yo les pregunto o que si le preguntamos a una persona ¿de qué trata la película? Bueno, pues la película trata de un individuo que es alto ejecutivo de una empresa de mensajería, tiene una novia, le obsequia el anillo de compromiso y hace un viaje de trabajo en un avión de la empresa y dice, pues en 8 días retorno de mi viaje y hacemos ya planes para contraer matrimonio, pero resulta que hay un accidente, ustedes se acuerdan de la historia, del argumento, y entonces en ese accidente, bueno, pues él es el único sobreviviente en una isla desierta, perdida en el enorme océano Pacífico, y ahí se queda pues nada más 4 años. 4 años se queda en aquella isla como un Robinson Crusoe moderno. ¿Y qué hace en esos 4 años? Bueno, pues pues primero lo que hace es contar los días, y conforme cuenta los días, pues no, él va resolviendo sus necesidades básicas, sus necesidades de alimentación, de sobrevivencia, pero luego surge el momento de la necesidad de hablar, de comunicarse. Entonces, ¿con quién va a hablar? A diferencia de la novela clásica Robinson Crusoe, no hay otro individuo allí que se llame Jueves, sino no hay absolutamente nadie en aquella pequeña isla. Entonces, entre los pocos objetos que llegaron a la isla de aquel accidente de avión, pues está una pelota de voleibol. Y entonces, pues no se le ocurre otra cosa más que ponerse a hablar
con la pelota de voleibol, incluso le pinta ahí a su manera una cara, y pues esa pelota necesita un nombre, y pues qué mejor nombre que el nombre de la marca de la pelota. O sea, se pone a hablar con Wilson, y resulta que no solamente se pone él a hablar con Wilson, sino que él se imagina que Wilson le responde, y a veces le hace preguntas a Wilson, y Wilson en su imaginación lo contradice, y entonces él se molesta y se enoja con Wilson y se pone a discutir con él y se molesta, y entonces surge una necesidad de comunicación. Bueno, pues entonces, ¿qué dice la película? Bueno, pues esto es lo que dice, pero ¿qué me quiere decir la película? Bueno, pues eso de que ¿qué me quiere decir la película? Es como preguntarse cuál es la idea más importante de la película. Y esa es una pregunta pues que no todos vamos a responder de la misma manera. Algunos dirán que lo más importante de la película pues es el noviazgo frustrado que él tiene con su novia, porque después de que retorna, de que logra salvarse 4 años después, busca a la novia. Resulta que la novia pues dice: yo pensé que ya estabas muerto y me casé con nuestro amigo el dentista. Y alguien puede decir, pues esta es una historia de amor frustrado, y eso es lo más importante, eso es lo que me quiere decir la película. Y entonces, bueno, así habrá muchas respuestas a esta pregunta de que ¿qué me quiere decir la película? Bueno, pues sin embargo, una de tantas respuestas que pueden hacerse a la pregunta ¿qué me quiere decir? O cuál es la idea o cuál es el tema más importante de la película, pues sería que el ser humano necesita estar comunicándose. Todo individuo necesita estar hablando, escuchando, leyendo, escribiendo, es decir, no podemos vivir sin el lenguaje. Y hay filósofos que han dedicado su obra completa a estudiar este fenómeno a profundidad. Si no hay lenguaje, no hay pensamiento. Ha habido filósofos muy importantes que han abordado esta temática. Recientemente el canal Discovery Channel hizo el reportaje de una investigación de unos investigadores, de unos lingüistas ingleses, y ellos llegaban más o menos, se metieron a investigar una investigación de campo en Inglaterra, y estudiaron la vida de varias parejas, y ellos llegaron a la conclusión de que más o menos un hombre necesita en un día hace uso de 6,000 palabras, una cosa aproximada. Es decir, entre lo que un hombre habla, y sumando las palabras que habla, a las palabras que escucha, y a las palabras que lee, y a las palabras que escribe, bueno, pues aproximadamente un hombre necesita 6,000 palabras, según esta investigación de estos lingüistas ingleses. Advertían, no obstante, que los hombres necesitaban 6,000 palabras, pero que las mujeres necesitan mucho más de 6,000 palabras. Y que, por ejemplo, pues un matrimonio, cuando termina un día normal, pues el hombre llega a la casa